Son muchos los pacientes que acuden a mi consulta con un bulto en la zona del trasero, en concreto en el pliegue entre ambas nalgas. ¿Pero se trata de un quiste o es un absceso? ¿Cómo se produce? ¿Cuál será su tratamiento? ¿Va a necesitar siempre de cirugía? Pues atentos porque hoy en la consulta de Juan hablaremos del quiste pilonidal. Pero veamos, ¿qué es eso de un sinus pilonidal? Pues el quiste o sinus pilonidal se trata de una cavidad que se forma a partir de un folículo piloso, justo en la zona en la que se juntan ambos glúteos. La zona puede verse como un hoyuelo o un poro en la piel que contiene un punto oscuro o incluso vello. Pero más que un quiste, se trata de un acúmulo de tejido alrededor de un folículo piloso. Este tejido está formado por células que proceden de la epidermis, es decir, la capa más externa de nuestra piel, que se introducen dentro de la dermis, la capa que hay por debajo, la intermedia. Anteriormente se pensaba que el sinus se formaba en la época embrionaria, pero la mayoría de estudios actuales apuntan más bien a lo contrario, a que se trate de una enfermedad adquirida. Y os tengo que decir que es mucho más frecuente en nosotros, los varones, sobre todo si tenemos mucho vello en la zona, y un trabajo sedentario que nos obliga a estar más de 6 horas sentados. Entonces, si es adquirido, puede que te preguntes ¿cómo se forma? Pues déjame decirte que el mecanismo específico se desconoce, aunque la presencia de pelo e inflamación en la zona son factores que contribuyen a su formación. De hecho, piensa que cada vez que una persona se sienta y se levanta, el pliegue interglúteo se estira, dañando y rompiendo los folículos pilosos. Esto crea poros que recogen los desechos de la piel y facilita que los pelos que se desprenden se alojen y se incrusten en esta zona. Si esto se produce de forma continua, se van acumulando más y más tejido, produciendo finalmente el sinus. ¿Y qué síntomas dará este quiste pilonidal? Pues de entrada, como os he dicho, podemos ver un hoyuelo en el pliegue interglúteo, que sería este el origen del sinus, pero puede extenderse en el tejido subcutáneo, formando uno o más túneles, que saldrán por uno o más orificios secundarios, y que suelen situarse en la línea media. Y es por estos orificios por los que puede salir un líquido de color amarillo o rojizo, o similar a la pus, e incluso podría salir algo de pelo. En su forma aguda, el sinus puede infectarse y convertirse en un absceso. En este caso veremos la zona inflamada, roja, caliente y dolorosa al tacto, pudiendo incluso llegar a abrirse y supurar. Pero lo más habitual es su forma crónica, en la que el paciente habrá sufrido diversos episodios de infección y suele presentar además varias áreas de drenaje, es decir, varios puntos por los que sale pus. Una principal en el centro y uno o dos orificios a 3 o 4 centímetros de esta zona. Si te está gustando este vídeo, no dejes de suscribirte, dejarme un buen like y sobre todo, compartirme con tus amigos. Así me ayudarás a llegar a más gente. ¿Y cómo saber si tengo un sinus pilonidal? Pues el diagnóstico se realiza por los síntomas que te acabo de contar. Pero es cierto que hay enfermedades que tienen unos síntomas muy parecidos y nos pueden inducir a error, como serían el absceso perianal, que da un bulto rojo, caliente y hinchado, pero que este se ubica en la zona perianal, es decir, alrededor del ano, al contrario del sinus, que recordemos que se sitúa en la zona intermedia entre ambos glúteos y superior, cerca del sacro, así como una fístula anal, que se trata de unos túneles o trayectos que se originan a partir de un absceso en la mayoría de los casos y terminan drenando en una zona alrededor del ano. Te dejo en la descripción 2 vídeos súper interesantes sobre estas dos enfermedades. No te los pierdas. Pero también habrá que diferenciar el sinus de la hidradenitis supurativa, que es muy similar al sinus, pero que suele localizarse más bien en la zona inguinal o perianal. O finalmente la enfermedad de Crohn, que puede dar tanto fístulas como abscesos como fisuras, pero que principalmente se ubican también en la zona perianal. Y ahora, lo más interesante. ¿Cuál va a ser el tratamiento del sinus? Pues el tratamiento es principalmente quirúrgico. Entonces, ¿debemos operarnos siempre? Pues lo cierto es que no. Se operará solo cuando dé síntomas. Y el tipo de cirugía va a depender si se presenta en la forma aguda o en la forma crónica. Para la enfermedad aguda, si se presenta como una celulitis, es decir, la infección del tejido subcutáneo, sin llegar a producir un absceso, se tratará solo con antibióticos. Pero si aparece el absceso, habrá que drenarlo. Esto se realiza con anestesia local, para insensibilizar la piel. Luego se hace un bisturí en la zona fluctuante del absceso, para vaciar toda la pus, y se deja el orificio abierto con una gasa para terminar de drenarlo. Y finalmente curará por segunda intención. El quiste en este caso puede tardar unas 4 semanas en sanar,
y necesitará de curas por enfermería. La parte negativa de todo esto es que entre un 10 y un 50% de los pacientes con sinus pilonidales drenados presentan crisis agudas recurrentes. Y estos casos van a necesitar de cirugías más complicadas, que van desde técnicas mínimamente invasivas hasta la retirada completa del tejido. Así que empecemos por las menos invasivas, como serían el tratamiento endoscópico del sinus pilonidal o EPSIT, que consiste en introducir un fistuloscopio por el orificio fistuloso para ver todos los trayectos, limpiar el contenido y cerrarlo con un electrocauterio que quemará toda la zona. Otra opción muy interesante sería el láser, que mediante un procedimiento muy similar al anterior, cierra los trayectos mediante un láser 360 grados. O finalmente la ablación con radiofrecuencia. Pero también se puede optar por la resección quirúrgica de todo el tejido, que puede ser limitada cuando se extirpa solo el sinus y sus trayectos, o completa, cuando se extrae el sinus, sus trayectos y todo el tejido de alrededor. Una vez extirpado, también existen dos opciones de cierre: el cierre primario de la herida con suturas o el cierre secundario o por segunda intención, que consiste en dejar la herida abierta y que cierre poco a poco formando el llamado tejido de granulación. Pero te preguntarás, ¿qué opción de cierre es la mejor? Pues recientes estudios concluyen que el cierre primario tiene la ventaja de presentar una cicatrización y recuperación mucho más rápida que el cierre secundario, aunque por otro lado presenta un mayor riesgo de reaparición del sinus. Así que dependerá del cirujano y del paciente el decidir aplicar una técnica u otra. Y después de la cirugía, ¿qué cuidados debemos seguir? Pues tras el drenaje se recomienda una higiene estricta de la zona perianal, pero también el control del vello, recomendando la depilación de la zona con láser o con cera, para evitar que así el sinus reaparezca. Y con toda seguridad vas a necesitar de curas por enfermería tras la cirugía, tanto en el caso del drenaje como en las opciones más complejas, más aún en el caso del cierre secundario o por segunda intención, ya que va a tardar más tiempo y necesitará de curas durante semanas. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Aquí te dejo un par de vídeos sobre patologías digestivas que seguro te van a encantar. Nos vemos. Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.